TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Pulso Político en este domingo 12 de agosto, haciendo la aclaración que estamos grabando jueves 9 de agosto, luego de la carrera de nuestro compatriota Alex Quiñones en las Olimpiadas. Si bien nuestro compatriota llegó penúltimo, el haber llegado ya a la final representa un gran esfuerzo y un gran mérito, considerando que no ha tenido pues una preparación desde la niñez, infancia, adolescencia, con esos déficits, es un gran triunfo. Por eso queremos convocar y hacer un llamado a las autoridades del Comité Olímpico Ecuatoriano y a las autoridades del Gobierno Nacional para que se invierta en este deportista joven, por cierto, ecuatoriano, porque para las próximas Olimpiadas definitivamente ya no es una promesa, es una gran realidad. Bueno, y el día de hoy, considerando que las declaraciones del Gobierno Nacional, de las principales autoridades del Gobierno Nacional, llámese Presidente de la República, llámese Canciller de la República del Ecuador, habían dicho, vamos a esperar que terminen las Olimpiadas para pronunciarnos en relación a la solicitud de asilo político que realizó Julian Assange. Entonces, en este domingo que estamos transmitiendo y que están terminando las Olimpiadas, llega un momento para analizar cuáles son los escenarios que tiene el Ecuador frente a esta solicitud de asilo. Esta solicitud de asilo lo pone al Ecuador frente a un laberinto sin salida, lo pone al Ecuador frente a unas barreras a vencer, lo pone al Ecuador en situación incómoda en las relaciones con el Reino Unido, cuando sabemos que el Reino Unido tiene un peso específico en la Unión Europea, en momentos que, por cierto, estamos negociando acuerdos comerciales. ¿Cómo quedamos frente a Estados Unidos, que si bien ha dicho que prácticamente no le interesa, hay sectores de la política americana, me refiero al Partido Republicano, a sectores del Partido Republicano radicales, que incluso han insinuado que a Julian Assange hay que quitarles la vida? Pero ¿cómo queda el Ecuador frente a Estados Unidos, que es uno de nuestros principales socios comerciales? Para poder analizar todo aquello y para poder desbrozar y determinar cuáles son las opciones que tiene el país, veamos a quienes hemos invitado. Mauro Servino, doctor en Antropología Urbana, coordinador del Programa de Comunicación de Flaxo Ecuador, catedrático universitario. Isabel Ramos, comunicadora social, investigadora del Programa de Comunicación de Flaxo Ecuador, profesora del Programa de Posgrado en Información Internacional y Países del Sur de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, les doy la bienvenida a Isabel Ramos y a Mauro Servino. Gracias por haber aceptado esta invitación y participar en este Pulso Político. Debo aclarar también que estuvo invitado el doctor Carlos Estarillas, diplomático, por cierto, con quien pretendíamos también analizar este tema. Lamentablemente, problemas de cupo de avión, él venía desde la ciudad de Guayaquil, han impedido que él esté presente el día de hoy, que nos acompañe. Así que bueno, vamos a desarrollar el programa. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A la segunda es la vencida, ya te habíamos invitado anteriormente. Es un placer estar aquí. Pero ya estás acá, y eso es lo que importa, ¿verdad? Mauro Servino, muchas gracias por estar acá. Gracias, Carlos. Vamos a tratar de analizar esto de forma crítica y objetiva, independientemente de las coincidencias que se puedan lograr sobre este tema. Veamos primero, para poder desarrollar entonces este pulso político, el video que nos puede introducir al tema y que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El fenómeno Wikileaks ha puesto al Ecuador en la mira internacional luego que Julian Assange, fundador del espacio virtual, solicitara asilo político al gobierno. Pero, ¿por qué Assange decidió optar por Ecuador? Se dice que desde el inicio del actual gobierno se ha buscado impulsar un Estado garantista de derechos humanos a partir de la emisión de la Constitución de Montecristi en el 2008.
Hace poco la madre de Julian Assange, Christine, estuvo de visita en Ecuador y resaltó el trato dado a su hijo por parte del gobierno ecuatoriano. Están tomando mis preocupaciones en serio y se están tomando el tiempo para investigarlas, y este ha sido el único gobierno en el mundo hasta ahora que lo ha hecho. Pero más allá de esto, de concederse el asilo al australiano, cabe preguntarse si con esto el Ecuador estaría realmente garantizando el derecho a la libertad de expresión, pues Assange tiene acceso a información considerada sensible, particularmente la que tiene que ver con la injerencia de potencias mundiales como Estados Unidos en países considerados progresistas. Ningún gobierno puede interferir en los negocios o en la política de otros países. No tiene por qué, porque cada gobierno es independiente. Que está bien que se descubra todo, ¿no? Vivimos en un país libre y democrático, en un Estado de Derecho, y pienso que todos los ciudadanos tenemos que tener conocimiento de lo que está pasando en nuestro territorio para defender nuestra soberanía, ¿no? Pero para otros sectores, en realidad Assange no ha hecho más que revelar un secreto a voces. Algo que todo el mundo sabía, es decir, que las embajadas de todos los países envían informes oficiales e informes reservados. Por ahora, se mantiene la expectativa sobre la decisión de conceder o no el asilo al fundador de WikiLeaks. Concedido el asilo, se plantea el problema del salvoconducto. Frente a lo cual, Ecuador tendría que analizar una estrategia diferente. El Estado ecuatoriano puede otorgar el asilo como un hecho humanitario. Específicamente, si la vida de Assange corriera peligro. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comienzo con Isabel Ramos. Isabel, Blasco Peña Herrera dice, es algo que todo el mundo ya sabía. Y si lo sabía todo el mundo, ¿por qué tanto problema? En realidad, el que intuyamos que las relaciones internacionales son otra cosa de la que nos dicen que son, no implica que todos sepamos cómo se juegan las relaciones de poder en términos reales. Es decir, ha sido muy importante que podamos tener acceso justamente a... Que se haya visibilizado. Que se haya visibilizado cómo funcionan, sobre todo cuál es el rol que tienen las embajadas estadounidenses en la política internacional. Es decir, hay un conjunto de personajes, de integrantes de élites políticas, económicas, élites culturales, élites académicas que se acercan periódicamente a las embajadas estadounidenses y suministran información. Hay entonces una circulación de información que le permite justamente a la embajada estadounidense posicionarse frente a temas sensibles de la política interna de los países. Entonces, que todos sepamos que las embajadas estadounidenses tienen un rol en la política interna de los países no quiere decir que esto sea correcto, que esto sea democrático y que esto condiga con los mensajes políticos que el gobierno estadounidense y sus representantes diplomáticos difunden en el mundo. Pero Mauro Selvino, pero una cosa es la circulación de toda esta información y que se haya visibilizado, es decir, que haya las distintas embajadas, como dice Blasco Peña Herrera, envíen informes, algunos reservados, otros no reservados, sobre que si una presidente tiene una dieta específica, no tiene una dieta específica, qué toma para poder dormir, si le falta un tornillo o no le falta un tornillo, eso son apreciaciones meras, pero vamos a esa correlación de fuerzas que establece la geopolítica. ¿Aquí estamos hablando de espionajes o estamos simplemente hablando de información intrascendente? Yo no diría que es espionaje, diría que no, y diría que la información, hay mucha información intrascendente de la que se ha revelado, pero hay otra que evidentemente uno podía tener la sospecha de que se estuviese produciendo. Podría haber sido un secreto a voces, que los Estados Unidos tienen injerencias, bueno, ya lo sabemos, hemos tenido en otros momentos también documentos que prueban aquello, pero el hecho de que haya habido estas revelaciones y el hecho también, no tenemos que perder de vista un asunto que yo creo que es importante. Assange no es solo en esto, Assange es parte de una red muy importante, la cara de hackers, de un grupo que funciona en red, precisamente, y Assange es la cara visible, la cara política, digamos, de este movimiento. Es un movimiento que precisamente vulnera aquellas supuestas seguridades que están producidas por ciertos estados y que son seguridades, diríamos, que aseguran elementos que no son de interés común, o por lo menos no afectan el interés común en la medida en que más bien están ocultando cosas que afectarían el bien común o el interés común en la medida que precisamente sean, diríamos, ocultas o sean secretas. Entonces yo digo que no es un asunto de espionaje,
porque primero estaría afectando fundamentalmente a una sola instancia, a un solo actor, que son los Estados Unidos. Segundo, muestran y dan fe, por lo tanto, empírica, diríamos, de que Estados Unidos, del modo como Estados Unidos ha interpretado las relaciones internacionales, del modo como ha interpretado y ha puesto en marcha las relaciones con los otros países, el modo como, digamos, yo diría, inmoral, incluso a veces, ha tratado estas relaciones, ha tenido estas relaciones con los otros países. A eso quería ir, y voy donde Isabel. Isabel, a ver, pero ¿qué evidencia Julian Assange? Evidencia malas prácticas de gobiernos, porque no destapa solamente o no visibiliza Julian Assange tan solo cierta información intrascendente, también destapa la olla de grillos y visibiliza malas prácticas de gobierno, malas prácticas de grupos de poderes económicos como ciertas farmacéuticas internacionales, malas prácticas de gobernantes asociados a sistemas de corrupciones perversos, y no solamente son de derecha, también son de izquierda, por cierto. Es decir, Julian Assange va más allá. Entonces, Julian Assange y esta red que dice Mauro Servino contrasta con la conciencia del mundo. Es decir, todo lo que visibiliza nos pone frente a nuestras propias conciencias. Bueno, ¿qué está pasando con el mundo? Y sobre todo, ¿qué está pasando con los intereses o las bases materiales que mueven justamente esas estructuras de poder? O sea, que Julian Assange nos ponga en evidencia que existen imágenes de que un gobierno está haciendo lo que dice que no está haciendo públicamente, que una empresa que provee armamento al Pentágono provea también al gobierno sirio, y esto se ponga en evidencia, realmente hace tambalear ciertas creencias que tenemos de los buenos y los malos en el mundo, las estructuras consolidadas de poder económico que tienen evidentemente sus redes de sustentación en los países periféricos. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, y que te la pregunto a ti mismo, valga la redundancia, Isabel. Entonces, ¿qué estamos? Frente a una estructura de sistemas políticos que están siendo manejados por poderes económicos. Sobre todo lo que desde mi perspectiva revela esto es justamente la sustentación material de esos poderes políticos. Es decir, ese poder político tiene, digamos, toma decisiones que están basadas en intereses económicos, en intereses del capital financiero, en intereses de los fabricantes de armas, y que esto contrasta con las declaraciones de ciertos gobiernos por la paz, por ejemplo. El hecho de la condena de un gobierno en donde están radicadas empresas que proveen armamento al mismo gobierno cuestionado en los foros internacionales y en los espacios en donde se juegan, digamos, la toma de decisiones de relaciones internacionales, bueno, pone en evidencia que las estructuras de poder responden a unos intereses materiales y que se privilegia el interés económico y la ganancia, el lucro, por sobre las declaraciones retóricas en favor de la paz y la armonía entre las Ahora, naciones. Mauro, todo esto ya lo sospechábamos, el mundo ya lo sospechaba, a lo mejor no teníamos las evidencias concretas, pero lo sospechábamos, y esto lo que hace, repito, es visibilizarlo. Pero frente a esta coyuntura, frente a estos hechos, Julian Assange y su red de Wikileaks, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Vulnerar estos sistemas de seguridad de los países del mundo o violentar correspondencia, información de carácter privado, y en consecuencia esto se transforma en un delito? No, yo diría lo primero, vulnerar las seguridades que, como decía antes, solamente son para esconder los negocios y las relaciones turbias que evidentemente existen, las complicidades entre, digamos, intereses políticos y económicos. Son revelaciones, son vulneraciones, son el trabajo que vienen haciendo desde hace años hackers. Los hackers tienen esa vocación. Hay grupos de hackers que tienen una vocación anárquica, precisamente la de vulnerar supuestamente aquellas seguridades que, repito, no son seguridades para todos los mortales que vivimos en ese planeta, sino que son seguridades para ocultar los intereses y los negocios turbios que evidentemente se hacen. Por lo tanto, yo creo que ahí Assange lo que nos muestra es algo de funcionamiento de lo que podríamos llamar, por ejemplo, citando a Tony Negri, cómo funciona el imperio, ¿no? ¿Cómo funciona el imperio? O sea, la estructura imperial, no imperialista, no es Estados Unidos solo, sino la estructura imperial donde, evidentemente, como señalaba Isabel, se muestran claramente estos negocios, los intereses,
las confluencias que hay de estos intereses, de estos negocios. Claro, Mauro, que esa estructura imperial a la que tú llamas y que está estableciendo una metáfora, yo no sé si estableciendo una metáfora o diciéndolo con nombres y apellidos en términos de su concepción, no solo está en los países grandes, también en países pequeños, por cierto, claro. Porque se hace un estilo de vida en la política. Indudablemente. Así funciona, digamos, contemporáneamente el capitalismo. Esta es la fase del capitalismo que llamamos capitalismo imperial. Son pocas decenas de personas que manejan mercados y estados. Concentración de recursos. Claro, concentración de recursos que manejan finanzas. De grandes pobrezas. Obviamente. Entonces, algo de eso muerde, algo de esto, la revelación de Assange y su grupo, el grupo de hackers, muerde y muestran, digamos, esta capacidad de vulnerar aquello que no se debería vulnerar. Ok, entonces es una reacción ante esto, es una reacción rebelde ante todo esto que está pasando. Entonces, ¿qué es Julian Assange? Una persona que trata de reivindicar a través de la libertad de expresión, la visibilización de todos estos temas de corrupción inmorales, o es un hacker que está atentando correspondencia e información privada. Es una cuestión interesante para decir. Él es un hacker. Hay que decirlo así. Se dice peyorativamente, pero sería interesante rescatar el sentido positivo que pone Mauro. Están vulnerando unas seguridades que no nos protegen a todos, que protegen intereses particulares que se están colocando como si fueran intereses generales o intereses comunes. Primera cosa. Segunda cosa, no es información privada, de ninguna manera, porque afecta intereses colectivos o intereses de grupos, de naciones, de países y de estados. Es decir, el destino de mucha gente se juega en esa información, que por eso mismo no es información privada, aunque se quiera mantener en reserva. Eso es distinto. Una cosa es información reservada por voluntad de quien la hace circular, y otra cosa es información privada, que es la información de la vida cotidiana en nuestros hogares. Y si Julian Assange es un hacker, ¿dónde le queda esa parte del periodista, la libertad de expresión, del investigador? Hay que decir una cosa bien interesante. La tradición estadounidense, la tradición jurídica estadounidense, bueno, hay toda una reflexión enorme sobre el valor de la primera enmienda, ¿no es cierto?, a la Constitución estadounidense, que establece justamente el tema de la libertad de expresión. Las posibilidades de expresarse libremente construyen democracia. Ahora, cuando la circulación irrestricta de la información, que es lo que se declara como un principio fundamental articulador de la libertad de expresión, se convierte en un hecho a partir de que circula información que no estaba prevista para circular en ciertos espacios, entonces está planteándose un problema político, un problema ético y un problema jurídico a esta defensa retórica de la primera enmienda, como si es que de hecho esto se diese en la realidad. Y además información negativa que lo muestran los resultados al visibilizarlo. Ahora, yo los invito a que veamos qué opina Franklin Ramírez sobre este tema, y volvemos de inmediato. Este es un efecto geopolítico fundamental. Es como darle forma política a una indignación ciudadana global que era incipiente. Unos 10.000 correos electrónicos llegan a Cancillería ecuatoriana para pedir el asilo de Assange, o sea, de todas partes del mundo. Es un problema global. Es de algún modo esta esfera pública global civil, frágil, débil, contra un poder imperial. Eso simboliza Assange, más allá de lo que sea Julian Assange, ¿no? Podría ser cualquier otro. Es este gesto de desafío a la hegemonía del imperio. Ya no solo es una cosa entre estados, es la sociedad, la esfera pública, la opinión pública, la sociedad civil global, la que se coloca interpelando a este modo de funcionamiento del poder. Eso es un impacto político muy relevante, digamos. Hay una posibilidad de extradición, hay un malestar enorme en el sistema, sobre todo norteamericano, de poder en relación a estos cables. Entonces el hecho de que Ecuador podría otorgar el asilo a Assange supone contribuir a este esfuerzo de democratización general de las relaciones internacionales, dar fuerza a esta corriente de opinión pública global que se coloca en una posición crítica al ejercicio del poder imperial. Hay una contribución mayor de Assange, más allá de su legalidad, que es enseñarnos cómo funciona esta maquinaria, ¿no? Entonces, es un gesto político contrahegemónico, fuerte,
no creo que vaya a alterar las relaciones geopolíticas ni nada de eso, pero sí yo veo su potencial político y democratizador en el sentido de dar forma, reconocer, acoger y legitimar a Assange, a los Wikileaks, pero sobre todo a esta corriente de opinión pública global, a esta sociedad civil global, y por lo tanto seguramente, yo no sé si haya medidas de sanción directas, pero tensa las relaciones, va a generar un malestar. Gracias, Franklin Ramírez. Bueno, algunas cosas interesantes que veo que coincide con la mesa de Pulso Político, pero quisiera rescatar algunas cosas que ha dicho Franklin Ramírez. Dice, esto contribuye a la construcción de la opinión pública, pero va más allá. No solo que contribuye a la construcción de la opinión pública, sino dice, la comunidad comienza a interpelar estas relaciones de poder. Mauro Servino. Claro, y hay que decir que la sospecha que teníamos de cómo funcionaba y cómo funciona, probablemente sigue funcionando así, la diplomacia norteamericana y algunas otras diplomacias, y esta conjunción de intereses políticos y económicos no son de uso y no son de conocimiento de la opinión pública masiva, diríamos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay una forma de interpelación de parte de una opinión pública mundial que está atenta a cómo se mueven las dinámicas de la globalización. Muchos de esta opinión pública mundial son, diríamos, movimientos antiglobales, ¿no? De antiglobalización, al menos de aquella globalización que evidentemente en contra de todas las promesas que han podido hacer a lo largo de estas, digamos, un par de décadas, se demuestra muy problemática y muy poco beneficiosa para las grandes masas que poblan el mundo, ¿no es cierto? Entonces, hay una interpelación hacia ese modelo de globalización, ese modelo, por ejemplo, de tensión permanente que nos quieren hacer ver de Estado versus el mercado, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo en estos momentos en Europa, y probablemente algo de esto también afectará a América Latina, vemos que los estados, aquellos estados de larga trayectoria, de larga institucionalización, de instituciones consolidadas, están bajo, diríamos, la presión permanente y casi diríamos una especie de soberanía, ¿no es cierto?, desplazada de los mercados. Los mercados se hacen hoy artífices de iniciativas o empujan a los estados y los gobiernos de países europeos a tener que tomar medidas porque los mercados deben funcionar de una cierta manera. Bueno, contra eso también algo se está dando o se daría con lo que son las revelaciones de Assange. Ahora, Isabel, Franklin Ramírez dice, no va a cambiar la estructura de la relación de poder, es decir, no va a cambiar el tablero geopolítico, pero sí va a tensar las relaciones. Específicamente, el Ecuador, frente a estos hechos y frente a esta solicitud de asilo, porque de pronto nos vimos en este ring, y de pronto la solicitud viene para el Ecuador. Frente a este hecho, ¿las relaciones del Ecuador consideras que se convierten en tensas frente al Reino Unido y toda la Unión Europea y frente a Estados Unidos? La verdad es que no podemos eludir el conflicto que ocasiona esto, en realidad en el marco de conflictividad que surge este pedido, pero es interesante pensar que nosotros como país ya hemos tenido momentos de relación sumamente tenso con los Estados Unidos. Momentos que expulsamos al embajador. Exactamente. Y esto no ha cambiado la estructura de relaciones comerciales, no nos ha sacado de ciertos espacios de preferencias arancelarias, no nos ha expulsado del universo, como pronosticaban algunos analistas políticos. Entonces, también me parece que estas actitudes timoratas, es decir, bueno, no vamos a hacer lo que soberanamente podríamos hacer por temor a generar tensiones, a lo mejor debemos mirar el espacio de las relaciones internacionales como un espacio de conflictos y tensiones que provienen justamente de las relaciones desiguales de poder y de los recursos que se manejan a nivel global. Ahora, evidentemente es necesario, me parece muy interesante que se haya tomado el tiempo para hacer argumentaciones jurídicas y políticas para pensarlo bien, digamos, y argumentar en el caso de que se tome una decisión positiva o negativa, porque realmente la complejidad
en el que surge esto es enorme, ¿no es cierto? Tenemos la legislación de muchos países, tenemos delito penal o la imputación de un delito penal en medio, complicadísimo. Tenemos también, son imputaciones de varios delitos penales. Así el uno es. por el supuesto delito sexual en Suecia, Claro. y el otro el tema por espionaje en el evento que Estados Unidos inicia alguna acción legal. Así es, y esto, por ejemplo, para ver la complejidad, el sistema legal británico ha tenido serias dificultades para aceptar la extradición precisamente por el tipo, por la tipificación de delito y por el hecho de que se lo extradita para una declaración indagatoria. Es decir, es una cosa muy complicada de legislación de entre países. Entonces, sí, realmente, o sea, esto surge en un marco de conflictividad y de tensiones, y también de compatibilidad e incompatibilidad de sistemas jurídicos, que sería lo menos importante. O sea, ya vamos a desarrollar esos temas en el segundo bloque, porque si bien puede ser complejo de pronto en estas relaciones de países de acuerdo a sus propias legislaciones, a veces uno acá dice, bueno, ¿qué tan sencillo es tomarle una declaración, porque no está ni acusado, una declaración en el Reino Unido, hasta vía Skype se podría hacer, como hicieron en Bogotá, Colombia, con el juicio contra los hermanos y primos Nule, cuando por este carrusel de la contratación pública se destapó una olla de corrupción en la alcaldía de Bogotá, a tal punto que el alcalde de Bogotá está preso, y se tomaron declaraciones vía Skype, es decir, por videoconferencia, pero claro, nosotros no conocemos las particularidades de cada legislación. Pero bueno, si usted que está interesado a seguir explorando cuáles son los escenarios que tiene el país frente a esta solicitud de asilo político, venimos luego de esta primera pausa. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerden, estamos en Pulso Político tratando sobre si el asilo, de la solicitud de asilo político de Julian Assange al Ecuador, se trata de una crónica de un asilo anunciado. Y para desarrollar este tema hemos invitado a Isabel Ramos y a Mauro Servino. Aclaro también que estuvo invitado el doctor Carlos Estarellas, diplomático, para ver también y analizarlo desde el punto de vista de la diplomacia. Lamentablemente por problemas de cupo de avión, a veces no es cuestión ni del invitado ni de nosotros, sino de los señores de las líneas aéreas de aviación, que están ya incumpliendo con muchas cosas desde hace tiempo realmente. Pero bueno, los invito, queridos amigos, a que veamos las declaraciones de Eva Gollinger, abogada especializada en derechos humanos internacionales y derecho de inmigración, autora de varios libros, quien hace poco estuvo aquí en el país, quien tiene ciertos criterios y ciertas opiniones interesantes, por cierto, y muy particulares sobre el caso de Julian Assange. Veamos. Sin duda ninguno, Julian Assange, por ser la cara de Wikileaks, el fundador de la organización, está enfrentando grandes amenazas. Corre mucho peligro su vida y obviamente intereses muy poderosos desde Estados Unidos principalmente quieren hacer lo que pueden hacer para que él pague por lo que ha hecho, todo lo que se ha creado para generar la búsqueda contra él ha sido un montaje para que llegue a Estados Unidos y sea enjuiciado. Sí ha sido invocado ya un gran jurado en secreto contra Julian Assange y sí tienen toda la intención del mundo de enjuiciarlo y castigarlo de la manera en que pueden, y en Estados Unidos todos sabemos que existe pena de muerte, o sea, hay una cantidad de maneras en que ellos pueden lograr su objetivo. Entonces me parece que una solicitud de asilo a cualquier país por parte de esta persona es una solicitud bastante pesada y bastante fuerte y bastante real. O sea que realmente es alguien que merece ser otorgado un asilo político. Estas fueron las declaraciones y las opiniones de Eva
Goli Guerra, recordemos, abogada especializada en derechos humanos, tiene la ciudadanía venezolana y americana, por cierto, y es investigadora. Estas opiniones fueron dadas, expresadas, en medio de un conversatorio realizado la semana pasada. Comienzo con Isabel. Isabel, un gran jurado en secreto. Estamos frente a una especulación, de ahí viene el cuco, que puede poner en riesgo la vida de Julian Assange, o estamos frente a un hecho cierto de un modus operandi de, en este caso, Estados Unidos de Norteamérica. Habría que mirar con mucho cuidado. Realmente la información que se tiene sobre un juicio que está sustanciándose y cuyos detalles no se han revelado. Que se estaría sustanciando en Estados Unidos, porque no está confirmado. Claro, eso no se sabe, pero de todas maneras lo que a mí me parece interesante destacar es la importancia de justamente el pedido de asilo o el otorgamiento potencial para garantizar justamente un juzgamiento justo. A mí me parece que hay que llamar la atención sobre una cosa que es interesante, más allá de lo que tú preguntas. El hecho de que Interpol haya puesto como prioridad la captura de Julian Assange cuando se internacionalizó la acusación de Suecia. Bueno, y se dice no solo de Julian Assange, sino también de algunos miembros de Wikileaks. La verdad que eso no lo conozco, es posible. Pero esas son las declaraciones, las informaciones a nivel mundial. Ajá, pero bueno, sigamos. El tema que se lo puso, digamos, como más prioritaria esa captura que la de personas que están imputadas por uso sistemático de violación en momentos de ocupación o de guerra. Entonces, esto nos llama un poquito a la sospecha de qué es lo que se propone qué es lo que se propone con esta extradición, ¿no es cierto? Entonces, esto llama la atención sobre la necesidad de garantizar un juicio justo por las imputaciones penales y mirar qué posibilidades tiene Julian Assange de conseguir ese juicio, o sea, que haya sido su captura pedida antes que criminales de guerra o que gente que está imputada de trata de personas, por ejemplo, me llama la atención poderosamente. Esto que le llama la atención, Isabel, en términos de prioridades y de haber puesto una prioridad para la Interpol en cuanto a la captura de Julian Assange y estos supuestos delitos sexuales cometidos en Suecia. Además que no hay un caso abierto, es decir, ahorita lo están llamando a Julian Assange a declarar. Hay dos mujeres que lo han acusado, pero no hay un proceso abierto, lo están llamando a declarar, y ni siquiera es por violación, ni siquiera es por acoso, sino es por el no usar un preservativo y otras cosas más, etcétera, etcétera. Pero llama la atención, no hay unos mensajes equivocados, Mauro, en ese sentido de decir, a ver, si el tema todavía no está en una instancia legal, sino todavía está indagatoria, la declaración, ¿qué importancia tiene que sea presencial o a través de una videoconferencia? ¿Y qué antecedentes hay en Europa o en la misma Suecia en relación a este tipo de eventos? Mira, es así. Efectivamente, creo que ha sido totalmente adecuada la solicitud, el pedido que hizo Ecuador, las autoridades ecuatorianas, a las autoridades suecas para que efectuaran la recogida de las declaraciones, ¿no es cierto?, en la Embajada de Ecuador a Assange. Es un pedido normal, es un pedido consuetudinario, es un pedido que se ha hecho en otras ocasiones, y en otras ocasiones sabemos que ha habido otros casos de las autoridades suecas y otras autoridades de otros países que evidentemente han tomado esas declaraciones en otros países. O sea, sí hay antecedentes. La negativa, sí, claro, hay antecedentes. La negativa de las autoridades suecas llama la atención. Llama la atención, y yo no quisiera especular, no quisiera, digamos, estar pensando en cosas peores, pero también llama la atención, indudablemente, además de este signo de rechazo, ¿no?, que han tenido las autoridades suecas de no querer tomar las declaraciones en la Embajada de Ecuador en Londres, es que sí, efectivamente, digamos, muy poco después de que se salta, que se descubre o que se sabe de la producción de los cables, de los Wikileaks, pues vienen también estas acusaciones de estas dos mujeres. Yo creo que con respecto a esto tenemos que tener claro que debemos tener muy separadas las cosas. O sea, por un lado
esta acusación, y eso va a tener que tener un proceso, etcétera. Pero por el otro, no podemos, evidentemente, leer el caso Assange solamente con esta clave, con la clave de la acusación de delito sexual. Entonces, pero es eso lo que se trata de hacer. Pero hay un ingrediente adicionalmente, porque la idea es analizar todos estos mensajes. Aquí no se trata de tomar partido, sino se trata de analizar todos estos mensajes que llegan para ir construyendo esta opinión pública a la cual estamos hablando. Y surge otro ingrediente más en relación a estas dos señoras que están acusando a Julian Assange. La una, no recuerdo ahorita el nombre, fue expulsada de Cuba por aparentemente asociación de espionaje y le adjudican relaciones con la CIA. Es decir, todas estas cosas entran a confundir aún más el tablero. Sí, pero Carlos, no vayamos a especular. También creo yo que todavía estamos en la especulación respecto a lo que decía Gordinger, pero, o sea, la presencia de un jurado, el posible riesgo de la pena de muerte, creo que estamos, digamos, corriendo demasiado, ¿no? Nos estamos anticipando demasiado. Aunque también hay que decir, y creo que esto es respetable, que la más mínima sospecha de que alguien puede correr riesgo de ser ejecutado, evidentemente es una causal o es un motivo suficiente para que un país como el Ecuador, digamos, se mueva en un cierto sentido. Pero si estamos en el plano especulativo, entonces el Ecuador no debería darle asilo porque no hay base cierta de que existe un juicio y que está corriendo peligro la vida de Julian Assange en ese sentido, pues entonces, Mauro. No, pero es que está el signo político que es muy importante. O sea, más allá de los aspectos jurídicos, de los aspectos de reglamentación, de la concesión de asilo políticos entre los países, que esto lo resuelve la diplomacia, lo resuelven los juristas, etcétera, etcétera, está el signo político. Y el Ecuador ha dado muestra, digamos, de querer cuestionar ese modelo global o ese modelo imperial que se ha venido constituyendo en las últimas décadas, y que también con el interés de cambiar, ¿no es cierto?, las dinámicas que constituyen el orden geopolítico dominante. Estas relaciones de poder. Esas relaciones de poder. Y eso yo creo que es lo más importante. No se puede, yo creo que el Ecuador, las autoridades ecuatorianas, si conceden el asilo político, lo hacen actuando políticamente. Y ya vamos a hablar sobre eso. Ahora, pero casualmente, esta última parte que dice Mauro, si el Ecuador otorga el asilo político, lo hace actuando políticamente, pero vamos a los antecedentes que ha hecho el Ecuador antes de llegar al escenario de la decisión. Es decir, Ecuador creo que ha jugado una pieza importante. Es decir, preguntémosle a Estados Unidos, es decir, se vira, lo mira Estados Unidos y le dice, señor Estados Unidos, van a iniciar una acción legal contra el señor Julian Assange. Entonces, el tema es, eso suena lógico en medio de personas naturales como nosotros, pero el tema es, ¿eso es posible entre los estados? ¿Puedo agregar solamente una cosa? No nos olvidemos que lo que señalaron hace un momento, la expulsión de la embajadora de Estados Unidos se produce a raíz de la revelación de un cable de Wikileaks. Claro. Y entonces, digamos, ahí hay una conexión y hay un intento para el Ecuador, de alguna manera, de ser coherente con esa iniciativa. Ok, vamos, Isabel. Me parece importante destacar una cosa. No es necesario tomar en cuenta el marco, justamente, de debate sobre la libertad de expresión que se ha dado en este país. En este país se está hablando justamente de... Te invito a decir en nuestro país. En nuestro país. Sentido de pertenencia. No, totalmente. En nuestro país estamos desarrollando, con muchísimo conflicto y muchísimos problemas, bastante conflicto, nuevas maneras distintas que sean la forma liberal clásica de pensar en la libertad de expresión, y estamos pensando en las condiciones que posibilitan una expresión libre, democrática y extendida a toda la sociedad. Entonces, esta señal política justamente que se pretende dar tiene que ver con estas concepciones de libertad de expresión y con transparentar. Esto también se ha hablado en el país, en nuestro país, derrotar estas prácticas de la vieja política. Entonces, la señal que da el país, la señal que da el gobierno nacional, al decirle, el gobierno estadounidense tiene que decir públicamente, no hay una acusación. Eso, bueno, ¿lo van a decir o no lo van a decir? No hay una acusación o no habrá acusación. Exactamente. Porque no hay. Los están colocando en un callejón sin salida, porque si dicen algo que después
después no van a ser, eso es muy complicado. Entonces, bueno, me parece interesante cómo se está manejando. Ya que tú mencionas, Isabel, el tema de la libertad de expresión, veamos qué opina Tariq Ali, que es un escritor pakistaní, director de cine, historiador y escribe habitualmente en The Guardian. Veamos. Las campañas en contra de los gobiernos progresivos están montadas como si nada más importara. Pero yo te digo que la libertad de expresión es importante, pero también los derechos sociales de la gente. Cualquier persona puede hablar, pero la libertad de expresión significa que tienes la libertad para pelear por tus derechos y la libertad para transformar la sociedad. Julian Assange es una persona con mucho valor. Es lo que los norteamericanos llaman un geek o una persona que no se adapta. Está completamente metido en las computadoras, en un mundo de la información, y ha hecho un gran servicio al mundo. Y de hecho, si uno es muy objetivo, las revelaciones de Wikileaks mejoran la democracia, porque las personas ordinarias, comunes y corrientes ya saben lo que está afuera, lo que ya es un secreto. Entonces esta información se ha vuelto pública y eso se puede manejar por la gente. Entonces Julian Assange es el héroe de una generación joven a lo largo de todo el mundo. Pero la pregunta interesante es, ¿por qué no pide asilo en la tierra de los libres, en los Estados Unidos? ¿Por qué no pide asilo en Gran Bretaña, en Europa? Porque él quiere escaparse de todo eso. Bueno, ya que Isabel nos introdujo en el tema de la libertad de expresión y Tariq Ali también, y él hace una diferenciación interesante, dice la libertad de expresión es importante, pero también son importantes los derechos sociales. Mauro Serviro. Bueno, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, que la libertad de expresión no tiene que ver con lo que ponen a circular los medios de comunicación, es un elemento mucho más amplio, que interesa a todos, es universal, y yo creo que también, de alguna manera, tiene que ver este caso Assange con el ejercicio de ese derecho, de esa libertad, ¿no? La libertad de expresión. Porque hay que decir una cosa, por eso que no es espionaje. A mi modo de entender, no es espionaje, porque la revelación es de contenidos que, mantenidos ocultos, afectan a la opinión pública y afectan, digamos, las relaciones de dignidad que deberían existir entre países, entre sociedades. Y entonces, de alguna manera, eso nos proyecta hacia la idea de que esos contenidos revelados tienen un interés público. Y si tienen un interés público, se lo puede decir porque su ocultamiento sí tiene afectación para lo público. Afecta a otros pueblos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, no hay espionaje, sino lo que hay es revelación, hay mostrar a la opinión pública mundial cómo funcionan los países, las diplomacias, qué negocios hacen a las espaldas de las masas, de la ciudadanía mundial, etc. Y en ese sentido es un ejercicio, evidentemente, de libertad de expresión. Ahora, una cosa que llama la atención a este propósito es que Assange hace la revelación de los Wikileaks a través de los medios de comunicación más importantes del mundo. En el caso español, de lengua española, por ejemplo, El País. Y ahora El País, extrañamente, se ha puesto a criticar ese pedido de asilo y como que quiere cuestionar aquello y quiere un poco también cabalgar la hipótesis de los delitos sexuales de Assange. Llama la atención eso, ¿no? Es que cuando entramos en este tema de libertad de expresión y después regresamos al tema del asilo político, a mí me llaman la atención varias cosas. Cuando aquí hablamos de Isabel dice, bueno, o creo que fuiste tú, no recuerdo, estamos debatiendo el tema de la libertad de expresión a propósito de la ley de comunicación, tan polémico, al final yo ya no sé ni por qué proyecto vamos, con Mauro lo hemos analizado ya varias veces y con otros analistas más, pero dice, bueno, es que esa ley de comunicación no debería pasar porque podría generar autocensura o censura previa, pero cuando resulta que el señor Assange y los Wikileaks revelan todo esto, a veces nos quedamos callados frente a toda esta crueldad y crudeza de la información, no es que la ha fabricado Julian Assange, sino información sobre hechos que han sucedido, y somos incapaces de criticar a las grandes potencias porque tenemos a veces temor de perder una visa o tenemos temor de perder un mercado. Isabel. El tema de las censuras
¿sí? Me parece que se ha discutido de una manera muy particular en los medios de comunicación ecuatorianos, porque se está eludiendo una cuestión fundamental, el tema de las responsabilidades, ¿no es cierto? Los medios de comunicación han surgido justamente con una función social que difícilmente están cumpliendo en los últimos tiempos, por esto que hablábamos cuando analizábamos las relaciones de poder en el ámbito internacional, ¿no es cierto? Por el tema económico. Entonces, bueno, no la posibilidad o imposibilidad de suministrar información que me afecte la pauta publicitaria es una cuestión que juega en los medios de comunicación y en donde se ha perdido esto que mencionaba Mauro, estos intereses comunes, ¿no es cierto? La información que circula públicamente es información que afecta o debería ser información relevante precisamente porque tiene que ver con intereses comunes y esto se ha perdido de vista. Entonces, el debate sobre la libertad de expresión debería incorporar justamente una cosa que un jurista estadounidense, Sterling Professor del programa de estudios legales de la Universidad de Yale, habla del papel del Estado, ¿cierto? El Estado tiene la obligación de garantizar, y por esto de los derechos sociales que decías tú, las condiciones políticas, sociales y económicas para que las sociedades se expresen libremente. Pero hay otro tema que me llama la atención, que tan diferente es lo que hizo Julian Assange para los que dicen, y ya que tú pusiste el ejemplo de Diario El País de España, en el sentido que ahora está en contra del asilo, cuando se publican y se suben al Internet videos de carácter personal y privado, como lo de la ex viceministra de Costa Rica. Es decir, no estamos midiendo con distintas varas el tema. Bueno, no sé, el caso este de la no te estoy preguntando cómo aparece la viceministra, te estoy preguntando sobre los hechos. No, pero ojo, o sea, porque a esa pobre mujer se la linchó. Así es. Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, para nada. Y los medios se prestaron para eso. Se prestaron, claro, obviamente. Se prestaron porque siempre hacen un festín de imágenes o de la información que le proporciona Assange. En un primer momento es muy sabrosa, digamos, muy picante, muy interesante para los medios de comunicación. Y después, bueno, que Assange finalmente se la vea cómo se le arregla, ¿no? Su situación, pero los medios hicieron negocio de eso. Así como hacen negocio de estos videos y no le importa que ese video puesto de tal modo destruye. Y las discusiones que alimentan los medios, que son discusiones pobres, yo diría sexistas, moralistas, machistas, etcétera, etcétera, que le liquiden a la señorita eso no es el problema. Y lo peor fue la decisión de la propia presidenta de Costa Rica, que para mí fue tremendo. Indudablemente, pero justa la apreciación de alguien que decía, si hubiese sido un hombre, seguramente las cosas no habría pasado. Bueno, pero eso fue una digresión. Tengo que irme al corte, pero quiero dejar ya planteado el tema que vamos a tratar al regreso de esta pausa. Es, frente a la solicitud del asilo político, ¿qué tiene que hacer el Ecuador? Ahora sí, esos escenarios. Venimos de inmediato. Mamma mía. Sí. No creo que ni siquiera el dueño del medio defendería tanto como él. Asilo político para Julian Assange. Crónica de un asilo anunciado. Preguntémosle a Isabel Ramos. Y la verdad que no sé si es anunciado, nos han tenido en mucho suspenso, ¿no es cierto? Alguien a quien yo le hacía esperar una decisión me decía, nos está haciendo lo mismo que el presidente de la República, le está haciendo a Julian Assange. La cuestión es que esta decisión debe ser tomada teniendo en cuenta, bueno, toda la cuestión del derecho internacional, estas cuestiones políticas, estas señales políticas que el Ecuador debería lanzar en el sentido de justamente promover que Julian Assange tenga un juicio justo. Lo decía el juez Baltasar Garzón. O sea, pero eso en cuanto al proceso legal. Claro, el problema es que la sospecha de ese proceso legal justo es lo que le hace pedir el asilo político. O sea, el asilo, desde mi perspectiva, contribuiría a abrir el debate sobre el juicio justo. Pero aquí tenemos dos escenarios. Permíteme ir donde Mauro Andino. Mauro, a ver, Mauro Andino, perdón, Mauro Servino, el tocayo Mauro Andino, perdóname, son bastante diferentes, por cierto. Mauro Servino, pero planteemos
planteemos hechos o circunstancias, porque también todo esto mandan mensajes. A ver, el señor Assange estaba detenido, podría circular, etcétera, etcétera, pero de pronto aparece en la embajada de Ecuador, en el Reino Unido. Entonces ya por ahí también le queda al Reino Unido, dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo es esto que llega al Ecuador? ¿Qué pasó? Y llega la solicitud. Ahora, el Ecuador ha sido cauto y muy austero con la información, vamos a investigar, pero aquí tiene 3 escenarios el Ecuador. O le da asilo, con el riesgo que Reino Unido no emita el salvoconducto, o le da el estatus de refugiado porque hay un proceso y sabiendo que no le van a dar el salvoconducto, ¿para qué meternos en ese lío con el Reino Unido? Permanece ahí hasta ver cómo se resuelve el lío de carácter legal, o simplemente le niega el asilo y le niega el estatus de refugiado. Entonces, frente a esos 3 escenarios, ¿qué pasa? A ver, yo no sé cuál será el escenario que se va a cumplir, pero lo que puedo decir es que, a ver, hay un antecedente que tenemos que tener en cuenta, que es la entrevista que Assange le hace al presidente Correa. Yo incluso diría, ahí sí especulando, obviamente, y lo aclaro que especulo, pero como que me da Planteando mucha... escenarios es mejor que especulación, porque estamos analizando escenarios. Bueno, pero el pedido de asilo de Assange es premeditado. Estaba ya en su cabeza cuando le hace la entrevista a Correa. Claro. O sea, a mí no me cabe la menor Se duda. mercadeó. Obviamente que no lo... Lo interesante es ver qué gana Assange y qué gana el Ecuador, o qué pierde el Ecuador y qué pierde Assange de esta situación. ¿No es cierto? Entonces, Assange, después de la entrevista con Correa, incluso probablemente la produce premeditando la posibilidad de pedirle asilo, porque está pidiendo asilo a un país que no es europeo, temiendo además que cualquier país, o sabiendo que cualquier país europeo tendría otra actitud con respecto a un similar europeo. A un país que ha sido criticado por la libertad de expresión. Le pide al Ecuador, un poco por la simpatía que le demuestra a Correa, la simpatía mutua, recíproca, en fin, pero le pide al Ecuador porque no le puede pedir a otro país. Pero también posiblemente le pide al Ecuador porque sabe, incluso también por la entrevista con el presidente Correa, que el Ecuador es uno de estos países que está construyendo, digamos, de alguna manera, una nueva forma de ejercer soberanía. ¿No es cierto? Se proyecta en ese concierto de esa opinión pública mundial que decíamos que se opone a la globalización, que es crítica frente al orden mundial tal como se ha venido constituyendo, al orden imperial como se ha venido constituyendo, representa el Ecuador un país interesante. Y por lo tanto Assange ve en el Ecuador un país en este sentido. Ahora, entonces ese es el elemento político. Ese es el elemento político. Ahora, déjame decirte, okay, por favor, para ir donde Isabel, que me quedan 3 minutos. Termino con eso. ¿Qué le conviene al Ecuador? ¿El Ecuador qué le conviene? Yo creo que le conviene lo mismo. O sea, el Ecuador está en esa disyuntiva. El Ecuador, si le niega el asilo o lo que sea, digamos el refugio o lo que sea, creo que no es lo mismo, pero en todo caso, si dice no, tanto al asilo como al refugio, evidentemente, frente a esa opinión pública hacia la cual ahora tiene una tremenda simpatía, ¿no es cierto? Sería un golpe negativo, sería un golpe problemático para la... Si concede el asilo o el refugio, evidentemente puede sostenerse, digamos, en un signo político muy interesante que le permite al Ecuador decir, esta persona que se ve que tiene un riesgo, él manifiesta este riesgo, ha sido una persona importante para esa opinión pública, etcétera, etcétera, nosotros le concedemos asilo. Pero hay otro escenario, es que en el escenario que conceda el asilo, incluso el estatus de refugiado, se habla de la afectación de las relaciones entre Reino Unido y eventualmente Estados Unidos. Y de ahí que los diplomáticos dicen, entre los países no existen amistades, sino intereses. Y en este momento estamos negociando acuerdos comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos es un socio comercial que estamos pendientes de una extensión del ATPDA e incluso de incorporación de ciertos rubros al sistema generalizado de preferencias. En ese sentido, entonces el Ecuador se enfrenta a un laberinto sin salida, Isabel. El Ecuador se enfrenta a un laberinto, evidentemente. Ahora, el tema de las salidas tiene que ver también con intereses. Yo creo que la negociación de preferencias, la negociación de tratados comerciales es un tema, como has dicho tú, de conveniencias económicas. Entonces, evidentemente los gobiernos de países centrales como el Reino Unido y como Estados Unidos también tienen que responderles a su aparato productivo, a sus industriales, a sus comerciantes. Entonces, esto es una decisión mucho más compleja. O sea, no creo que pero el Ecuador, sea tan sencillo. Es muy pequeño en relación al gran comercio que manejan estos grandes países. Es verdad, pero también qué tipo de señal se está dando a los otros países. La incorporación de Venezuela al Mercosur
instaló lo que decía la presidenta Cristina Fernández, la quinta economía del mundo. Entonces, realmente, instalar una tensión que pueda traducirse en términos económicos con un país que integra un bloque regional que es importante económicamente para los países centrales, también podría ser mirado como parte del escenario. Digamos, no creo que las decisiones de los países sean tan simples, decir, bueno, a este que se porta mal lo vamos a castigar y se terminó el cuento. Hay bastantes cálculos que tienen que ver con relaciones económicas y sobre todo con bloques regionales como UNASUR, como CELAC, como Mercosur, con los que el Ecuador tiene relaciones cercanas. Y esa región, UNASUR, por ejemplo, y el propio Mercosur, que según el presidente, UNASUR debe converger Mercosur debe converger a UNASUR. ¿Tú crees que sea un blindaje para el Ecuador el momento de tomar la decisión por un lado y por otro lado? ¿Qué significaría Julián Assange dentro del Ecuador? El Ecuador tiene que fortalecer estas relaciones. El Ecuador, si se está jugando en términos de política internacional, tiene que fortalecer estas relaciones. Assange, digamos, el caso Assange no es más complicado que la relación con Irán. Yo diría que Irán es más complicado. Por eso digo, no es más complicado en este intento de tensar las relaciones dominantes, digamos, desde un punto de vista geopolítico. Yo creo que el Ecuador tiene que mostrar coherencia y tiene que internacionalizar el problema de Assange, sostener las alianzas con su, digamos, socio y partners en el UNASUR, en Mercosur, en lo que sea, pero también siempre de cara a la opinión pública mundial, aquella opinión pública que no está contenta para nada, más bien padece profundamente las consecuencias de un orden mundial que no es en absoluto beneficioso para ella. Mauro Selvino, muchas gracias. Isabel Ramos, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, como ven, amigos televidentes, es un tema nada fácil para el Ecuador, es una papa caliente, pero yo quiero plantearle la siguiente pregunta a ustedes, porque la misma pregunta se debe estar planteando el gobierno ecuatoriano y cualquier presidente que hubiera estado en este momento. Es decir, ¿qué hubiera decidido usted? ¿Preferir por los intereses del país o decidirse por la defensa de los derechos humanos de la sociedad y de la vida en el evento, por cierto, que esté en peligro la vida de un individuo? La respuesta es difícil, pero la tendrá que tomar cada uno de ustedes, nuestros queridos y amables televidentes. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. TC presentó Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Tenemos que tener conocimiento de lo que está pasando en nuestro territorio para defender nuestra soberanía, ¿no? Pero para otros sectores, en realidad Assange no ha hecho más que revelar un secreto a voces. Algo que todo el mundo sabía, es decir, que las embajadas de todos los países envían informes oficiales e informes reservados. Por ahora, se mantiene la expectativa sobre la decisión de conceder o no el asilo al fundador de Wikileaks. Concedido el asilo, se plantea el problema del salvoconducto. Frente a lo cual, Ecuador tendría que analizar una estrategia diferente. El Estado ecuatoriano puede otorgar el asilo como un hecho humanitario. Específicamente, si la vida de Assange corriera peligro. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comienzo con Isabel Ramos. Isabel, Blasco Peña Herrera dice, es algo que todo el mundo ya sabía. Y si lo sabía todo el mundo, ¿por qué tanto problema? En realidad, el que intuyamos que las relaciones internacionales son otra cosa de la que nos dicen que son, no implica que todos sepamos cómo se juegan las relaciones de poder en términos reales. Es decir, ha sido muy importante que podamos tener acceso justamente a... Que se haya visibilizado. Que se haya visibilizado cómo funcionan, sobre todo cuál es el rol que tienen las embajadas estadounidenses en la política internacional. Es decir, hay un conjunto de personajes, de integrantes de élites políticas, económicas,
élites culturales, élites académicas que se acercan periódicamente a las embajadas estadounidenses y suministran información. Hay entonces una circulación de información que le permite justamente a la embajada estadounidense posicionarse frente a temas sensibles de la política interna de los países. Entonces, que todos sepamos que las embajadas estadounidenses tienen un rol en la política interna. TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a este su programa Pulso Político en este domingo 12 de agosto, haciendo la aclaración que estamos grabando jueves 9 de agosto, luego de la carrera de nuestro compatriota Alex Quiñones en las Olimpiadas. Si bien nuestro compatriota llegó penúltimo, el haber llegado ya a la final representa un gran esfuerzo y un gran mérito, considerando que no ha tenido pues una preparación desde la niñez, infancia, adolescencia, con esos déficits. Es un gran triunfo. Por eso queremos convocar y hacer un llamado a las autoridades del Comité Olímpico Ecuatoriano y a las autoridades del Gobierno Nacional para que se invierta en este deportista joven, por cierto, ecuatoriano, porque para las próximas Olimpiadas definitivamente ya no es una promesa. Es una gran realidad. Bueno, y el día de hoy, considerando que las declaraciones del Gobierno Nacional, de las principales autoridades del Gobierno Nacional, llámese Presidente de la República, llámese Canciller de la República del Ecuador, habían dicho, vamos a esperar que terminen las Olimpiadas para pronunciarnos en relación a la solicitud de asilo político. Este tema, lamentablemente, problemas de cupo de avión, él venía desde la ciudad de Guayaquil, han impedido que él esté presente el día de hoy, que nos acompañe. Así que bueno, vamos a desarrollar el programa. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A la segunda es la vencida, ya te habíamos invitado anteriormente. Es un placer estar aquí. Pero ya estás acá, y eso es lo que importa, ¿verdad? Vamos, Luego Silvino, muchas gracias por estar acá. Gracias, Carlos. Vamos a tratar de analizar esto de forma crítica y objetiva, independientemente de las coincidencias que se puedan lograr sobre este tema. Veamos primero, para poder desarrollar entonces este pulso político, el video que nos puede introducir al tema y que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El fenómeno Wikileaks ha puesto al Ecuador en la mira internacional luego que Julian Assange, fundador del espacio virtual, solicitara asilo político al gobierno. Pero, ¿por qué Assange decidió optar por Ecuador? Se dice que desde el inicio del actual gobierno se ha buscado impulsar un Estado garantista de derechos humanos a partir de la emisión de la Constitución de Montecristi en el 2008. Hace poco la madre de Julian Assange, Christine, estuvo de visita en Ecuador y resaltó el trato dado a su hijo por parte del gobierno ecuatoriano. Están tomando mis preocupaciones en serio y se están tomando el tiempo para investigarlas. Y este ha sido el único gobierno en el mundo hasta ahora que lo ha hecho. Pero más allá de esto, de concederse el asilo al australiano, cabe preguntarse si con esto el Ecuador estaría realmente garantizando el derecho a la libertad de expresión, pues Assange tiene acceso a información considerada sensible, particularmente la que tiene que ver con la injerencia de potencias mundiales como Estados Unidos en países considerados progresistas. Ningún gobierno puede interferir en los negocios o en la política de otros países. No tiene por qué, porque cada gobierno es independiente. Que está bien que se descubra todo, ¿no? Vivimos en un país libre y democrático, en un Estado de Derecho, y pienso que todos los ciudadanos... que realizó Julian Assange, entonces en este domingo que estamos transmitiendo y que están terminando las Olimpiadas, llega un momento para analizar cuáles son los escenarios que tiene el Ecuador frente a esta solicitud de asilo. Esta solicitud de asilo lo pone al Ecuador frente a un laberinto sin salida, lo pone al Ecuador frente a unas barreras a vencer, lo pone al Ecuador en situación incómoda en las relaciones con el Reino Unido, cuando sabemos que el Reino Unido tiene un peso específico en la Unión Europea, en momentos que, por cierto, estamos negociando acuerdos comerciales. ¿Cómo quedamos frente a Estados Unidos, que si bien ha dicho que prácticamente no le interesa, hay sectores
de la política americana, me refiero al Partido Republicano, a sectores del Partido Republicano radicales que incluso han insinuado que a Julian Assange hay que quitarles la vida. Pero ¿cómo queda el Ecuador frente a Estados Unidos, que es uno de nuestros principales socios comerciales? Para poder analizar todo aquello y para poder desbrozar y determinar cuáles son las opciones que tiene el país, veamos a quienes hemos invitado. Mauro Servino, doctor en Antropología Urbana, coordinador del Programa de Comunicación de Flaxo Ecuador, catedrático universitario. Isabel Ramos, comunicadora social, investigadora del Programa de Comunicación de Flaxo Ecuador, profesora del Programa de Posgrado en Información Internacional y Países del Sur de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, les doy la bienvenida a Isabel Ramos y a Mauro Servino. Gracias por haber aceptado esta invitación y participar en este Pulso Político. Debo aclarar también que estuvo invitado el doctor Carlos Estarillas, diplomático, por cierto, con quien pretendíamos también analizar. De los países no quiere decir que esto sea correcto, que esto sea democrático y que esto condiga con los mensajes políticos que el gobierno estadounidense y sus representantes diplomáticos difunden en el mundo. Pero Mauro Servino, pero una cosa es la circulación de toda esta información y que se haya visibilizado, es decir, que haya las distintas embajadas, como dice Blasco Peñarrera, envíen informes, algunos reservados, otros no reservados, sobre que si una presidente tiene una dieta específica, no tiene una dieta específica, qué toma para poder dormir, si le falta un tornillo o no le falta un tornillo, eso son apreciaciones meras, pero vamos a esa correlación de fuerzas que establece la geopolítica. ¿Aquí estamos hablando de espionajes o estamos simplemente hablando de información intrascendente? Bueno, yo no diría que es espionaje, diría que no, y diría que la información, hay mucha información intrascendente de la que se ha revelado, pero hay otra que evidentemente uno podría tener la sospecha de que se estuviese produciendo. Podría haber sido un secreto a voces, que los Estados Unidos tienen injerencias, bueno, ya lo sabemos, hemos tenido en otros momentos también documentos que prueban aquello, pero el hecho de que haya habido estas revelaciones y el hecho también, no tenemos que perder de vista un asunto que yo creo que es importante. Assange no es solo en esto. Assange es parte de una red muy importante, la cara de hackers, de un grupo que funciona en red, precisamente, y Assange es la cara visible, la cara política, digamos, de este movimiento. Es un movimiento que precisamente vulnera aquellas supuestas seguridades que están producidas por ciertos estados y que son seguridades, diríamos, que aseguran elementos que no son de interés común, o por lo menos no afectan